Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Si lo encuentra, diga amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer la escritura, dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Diga conmigo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero dígalo en forma de pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Otra vez. ¿Y ahora qué? El tema de esta mañana se titula los ¿y ahora qué? De la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado un problema y después viene otro, una situación, y después usted dice, bueno, ¿y ahora qué? O ¿y ahora qué voy a hacer? O como dijo aquel, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, dijo. ¿No es cierto que a veces pasamos situaciones donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué decisión tomo? ¿Y ahora a quién le pido ayuda? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese es el tema de esta mañana, los ¿y ahora qué? De la vida. Pero para ello quiero que oremos para que el Señor nos pueda hablar a todos en esta mañana. Cierra los ojos y le decimos, Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta mañana te pedimos que nos hables a nuestra vida, a nuestros corazones. Si alguno está pasando alguna condición fuerte, difícil, problemas, enfermedades, cualquier crisis, que tú puedas hablar al corazón, fortalecerle, Señor, a través de tu palabra, ministrar paz a través de tu espíritu, traer fortaleza y consuelo, Señor, en este momento. Quédate con nosotros y quita toda distracción que pueda robar la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos conocemos la historia de Josué. Este pasaje que hemos leído es muy conocido por todos. Conocemos la vida de Josué y también hemos conocido mucho también historias de Josué, ¿verdad? De Josué algunos a través de historias bíblicas, escuela dominical, estudios bíblicos. Conocemos mucho de Josué. Y ya que Josué, la Biblia lo relata como un hombre valeroso, la Biblia habla de Josué como un hombre que siempre estaba dispuesto. Josué fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a servir. Nunca tuvo temor, nunca tuvo miedo a nada. Josué siempre fue un hombre impetuoso, un hombre forzado, un hombre valiente.
Siempre Josué estuvo adelante, siempre viendo qué hacía, viendo cómo actuaba, cómo defendía, cómo luchaba, cómo trabajaba. Ese era Josué. Josué nunca estuvo atrás. Josué nunca venía atrás de la multitud, nunca se escondió, sino que él siempre era de los que iba adelante, que quería hacer algo para abrir brecha, para abrir camino. De tal manera que Moisés por eso siempre lo tomaba en cuenta en todas las cosas. Porque este era un muchacho que siempre estaba ahí a la par de Moisés. Y por eso Moisés lo tomaba en cuenta para todo. En una ocasión, Jehová Dios le habló a Moisés y le dijo: quiero que subas al monte porque te voy a entregar unas tablas y la ley. Y entonces Dios le habló a Moisés, pero viene Moisés y le dice a Josué: Josué, quiero que vayas conmigo. Y entonces Moisés se llevó a Josué y comenzaron a subir ese monte, y bueno, yo no sé cuánto tiempo se tardaron en subir el monte, pero se lo llevó a Josué. Y estando ya llegando cerca al lugar donde Dios le iba a entregar las tablas a Moisés, Moisés le dijo a Josué: quédate aquí y yo voy a subir un poquito más. Y dice la palabra de Dios que Moisés estuvo en ese monte 40 días y 40 noches. Ahora, yo me imagino que Josué también estuvo esperando a Moisés 40 días y 40 noches por ahí, escondido, por ahí abajito. Él estuvo ahí, Josué estuvo ahí cuando Moisés le dijo: acompáñame. Él no dijo, iba a haber comida, iba a haber algo. ¿Y qué va a haber, pastor? Se va a sacar las pizzas. ¿Y para dónde vamos? Él dijo: sí. Moisés le dijo: acompáñame, ahí voy, vamos. Y estuvo allá con Moisés 40 días y 40 noches. En otra ocasión también, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el valle de Refidim, ellos fueron también amenazados por lo que es el ejército de Amalek. Y Moisés llamó a Josué y lo llamó y le dijo: Josué, quiero que me ayudes a levantar un ejército del pueblo de Israel. Busca varones para pelear. Estamos siendo rodeados por el ejército de Amalek. Busca varones para ir a pelear. Moisés buscó a Josué. Mientras Moisés subió a un monte a orar, que levantó sus manos, Josué dice que estaba en el valle de Refidim, estaba peleando, estaba con su espada, estaba luchando. Ahí estaba Josué. Josué siempre estuvo dispuesto, Josué siempre fue obediente, siempre fue servicial, Josué siempre estuvo detrás de Moisés, buscando también la voluntad de Dios. Ese era Josué. En otra ocasión también, cuando Moisés eligió a 12 príncipes para ir de espías a la tierra prometida, la tierra de Canaán, llamó a Josué. Dentro de los 12 estaba Josué. Y fue Josué uno de los 2 que regresaron. Fue Josué uno de los 2 que dijo: esa tierra es fácil de conquistar. Esos gigantes nosotros los podemos matar en el nombre de Jehová. Esa tierra va a ser nuestra. Josué fue uno de los 2 que regresó positivamente, creyendo, con fe, confiado, porque Josué era así. Josué siempre fue un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre que no tenía temor, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida, a pelear, a servir, a obedecer. Siempre Josué estuvo ahí, todo el tiempo. Nunca encontramos en las Escrituras a un Josué cobarde, a un Josué temeroso, a un Josué desobediente, a un Josué que decía no, a un Josué que lo voy a pensar. Nunca encontramos ahí en las Escrituras a un Josué de esa manera, sino que nos muestra a un Josué que siempre está a la vanguardia, que siempre está impetuoso, listo para la batalla, listo para obedecer, listo para guerrear, listo para hacer la voluntad de Dios. Ese es Josué. Ese es Josué. Pero bien, llama la atención que cuando llega a los últimos días de Moisés y está por morir, llama la atención que Moisés vuelve a llamar a Josué y le dice: Josué, vení. Y allá encontramos entonces, en el Deuteronomio 31, encontramos 2 veces donde Moisés le dice a Josué: Josué, esfuérzate. Moisés llamando a Josué le dice en Deuteronomio 31, en el versículo 7, después usted lo busca, y en el versículo 23, 2 veces le dije: esfuérzate, esfuérzate. Y después Moisés muere. Se pasa la página
Comienza el libro de Josué y aparece Jehová Dios llamando a Josué en los versículos que acabamos de leer, y aparece 3 ocasiones Jehová diciéndole a Josué: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ahora, yo lo leo y digo, ¿por qué le dicen a Josué tantas veces esfuérzate si él es esforzado? ¿A cuánto le gusta comer? Vaya, quiero hacer una prueba. Levante la mano los que les gusta comer. No, pero los que les gusta comer. Los que comen sin que les diga comer. Yo levanto la mano también. Hay algunos que no necesitan decirle, anda a buscar comida, anda a buscar qué hacer, sino que ellos les gusta comer y buscan comida, buscan qué hacer, no necesitan de la mamá. Cuando la mamá llega, ya la comida está hecha. Amén. Pero hay otros que aunque tengan hambre y haya comida, no comen porque no está preparada. ¿Y porque no has comido vos? Y ahí está el casamiento en la refri, ay, es que quiero que me lo calienten. ¿Cuántos son así? Bajen la mano, amén. Pero hay otros no, que les gusta, y no hay necesidad que les digan comer, ahí está algo en la refri, preparar. No hay necesidad que les digan, porque ellos ya saben, ellos les gusta comer y saben preparar y saben hacer. Yo estaba pensando, ¿por qué le dicen a Josué, esfuérzate? Moisés lo llama al final de sus días y le dice 2 veces, esfuérzate. Jehová lo llama y le dice 3 veces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué a Josué? Josué no es ningún alguien cobarde que se le necesita decir, esfuérzate. ¿Cuántos conocen aquel luchador que es actor también llamado La Roca? ¿Verdad? Todos conocemos a ese actor, La Roca, ¿verdad? Ahora, ¿qué le parece si a él le dijéramos a La Roca, haz ejercicio? ¿Por qué le va a decir a él haz ejercicio si él tiene rutina diaria de ejercicio? O es como que llamar a futbolistas famosos, ¿verdad? Como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Messi, y les diga, entrenate, entrená. ¿Por qué le va a decir a ellos entrenate? Tal vez que me diga a mí, pastor, haga ejercicio, entrénese, pastor, ¿verdad? Porque desde que se comió el toro, ¿verdad? El cuerpo del torero desapareció. Entonces, hay personajes que no necesitamos animar o decirles que hagan algo porque ya tienen disciplina, porque ya tienen en su diario vivir, han demostrado que son sobresalientes. Un estudiante que lleva 10, está becado, etcétera, usted no va a decir, estudia, porque es sobresaliente. Si Josué es un guerrero, si Josué es un hombre entregado, esforzado, un hombre valeroso, lo ha demostrado, luchador, ¿por qué le voy a decir yo, Josué, esfuérzate? Yo le diría, Josué, enséñame a ser esforzado, le diría yo. Enséñame, prepara un seminario, Josué, y nos venís a dar un seminario a todos de cómo ser esforzados. Pero yo no le diría a Josué, esfuérzate. Yo no le diría al apóstol Pablo, predicar. Le diría al apóstol Pablo, danos un seminario de cómo salir a predicar, a fundar iglesias, a cómo ser misionero, cómo presentar el evangelio. Pablo, danos un seminario. Pero yo no le diría al apóstol Pablo, predica, Pablo, predique Pablo, porque es lo que sabe hacer, lo que le apasiona, lo que le gusta. Pero encontramos entonces a Moisés y encontramos a Jehová diciéndole a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Yo sé que aquí hay muchos que son esforzados. Aquí hay muchos que no se les necesita predicar, oren, lean la Biblia, porque sé que lo hacen. Hay muchos aquí que oran, hay muchos aquí que leen la Biblia y no necesitan que les digan, oren, lean la Biblia, ayunen. Me dirían, pastor, usted no sabe, toda la cuarentena me eché en ayuno. Ayuno de macarrones. Usted no sabe, pastor. Hay unos que no se les necesita decir, oren, lean la Biblia, ayunen, porque yo sé que lo hacen. Yo sé que tienen la presencia de Dios. Y si yo le diría, quizás se enojarían conmigo, porque como que no supiera yo la vida de oración, la vida que tienen, ¿verdad? Consagrada, quizás se molestarían. El pastor cree que no oro, el pastor cree que yo no busco de Dios, el pastor cree que no me esfuerzo. Y vemos aquí entonces a este hombre Josué.
que se le está entonces, 5 veces se le dijo, esfuérzate, esfuérzate. Ya era esforzado, ya era valeroso, ya este hombre era disciplinado, ya este hombre estaba entregado a las cosas de Dios. No tendríamos que decirle entonces nada, ya era esforzado. Pero se da un día que ya Josué, teniendo el poder, ya a la dirección del pueblo de Israel, Josué sale ya a la batalla como líder. Y entonces una de las primeras conquistas es Jericó. Y hemos leído esa historia también. Jericó era un territorio fuerte, con murallas, eran murallas grandes, era un lugar casi imposible de conquistar. Pero Dios le dijo a Josué, ok Josué, te voy a ayudar a conquistar a Jericó, pero vas a hacer lo siguiente. Oí bien, toma nota, porque esto es lo que hay que hacer. Oiga, cuando Dios le dice, te voy a ayudar, por favor tome nota. Cuando usted está orando, Señor, ayúdame. Señor, dame dirección. Señor, ¿qué hago? Y cuando el Señor le diga, ok, te voy a ayudar. Pero cuando Dios le diga, te voy a ayudar, tome nota. Agarre papel y lápiz y dígale, Señor, ¿qué hago? Y Dios le va a hablar, tome nota. Porque algunos después que Dios les ha hablado, se les olvida que me dijo Dios. ¿Y de qué se trató la predicación del domingo pasado? Ya no me acuerdo. Tome nota. Y entonces Dios llamó a Josué y le dijo, ok, toma nota. Vas a agarrar al pueblo y durante 7 días vas a marchar alrededor de Jericó. Todos los días vas a dar una vuelta. Pero el último día vas a darle 7 vueltas. El 7º día vas a dar 7 vueltas y vas a hacer que los que llevan la trompeta suenen 7 veces la trompeta. Y después el pueblo va a gritar. Y ese grito de guerra, entonces yo voy a hacer que los muros caigan. Y así fue. Josué obedeció como siempre lo sabía hacer. Va a Jericó, se lleva todo el pueblo, le dan la vuelta diaria y el 7º día le dan 7 vueltas, suenan las trompetas, el pueblo grita como sabe hacerlo, ¿verdad? Todos ahí gritando como locos y todos gritando, y los muros caen. Cuando los muros caen, entonces todos se meten a Jericó y comienzan a pelear, y así Jericó es vencido por el poder de Dios y porque Josué fue guerrero obediente. Amén. Y entonces Josué se siente campeón, el pueblo de Israel se siente campeón, se sienten valientes. No, sí que yo ya sabía, el pueblo diciendo, yo ya sabía que Josué era el líder que nosotros necesitábamos. Sí, nosotros sabíamos que Josué era el hombre que nosotros orábamos, que fuera el que viniera, ¿verdad?, a suplir a Moisés. Este era, sí, todo el pueblo se sentía campeón. Josué llama a unos líderes y les dice, quiero que vayan a otra ciudad, se llamaba Ai, vayan a espiar cómo está la ciudad. Y me vienen a decir, van y vuelven y le dicen, no, está fácil, le dicen, no necesitamos ir todos, con 2,000 o 3,000 hombres que vayan es suficiente, más que suficiente, está fácil, le digo, son pocos los que hay y son débiles. Entonces viene Josué, ordena a 300 hombres valientes que vayan a Ai, vayan 3,000 hombres, vayan a Ai, y 3,000 se fueron a Ai. Y lo que sucedió fue que cuando llegaron ahí comenzaron a pelear y los hombres de Israel salieron huyendo porque les estaban ganando la batalla y regresaron con derrota. Entonces Josué sintió dolor en su corazón porque no había podido derrotar a un pueblo tan chiquito, menor que Jericó. Y entonces este momento Josué experimenta su primer ¿y ahora qué? Los ¿y ahora qué? Son los momentos donde yo no sé qué hacer, porque nunca he tenido una experiencia como esta, porque nunca he tenido un fracaso, porque nunca me ha pasado un suceso similar en la vida. Josué no estaba acostumbrado a los fracasos, Josué no estaba acostumbrado a tener derrota, Josué no estaba acostumbrado a la tristeza. Él siempre fue un ganador, un victorioso, un vencedor. Él siempre estuvo ganando toda batalla, pero ahora está experimentando la primer derrota de su vida. Y Josué se siente triste. Josué está preocupado, triste, melancólico. Y dice, ¿y ahora qué? Señor, y no me dijiste tú que sea forzado, yo he sido forzado, pero ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago? Tú estás viniendo a la iglesia, tú estás tratando de hacer las cosas bien con Dios, estás tratando de congregarte, estás esforzándote, pero de repente a la salida del culto, en la semana te pasa algo trágico y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo estoy congregándome, yo no me pierdo ninguna transmisión, yo estoy orando en mi casa, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy buscando la presencia. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando te quitan el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando te llega una mala noticia, ¿y ahora qué, Señor? Los que ya les dio coronavirus, cuando supieron que tenían coronavirus, sintieron gozo y alegría. Ay, Señor, gracias que me dio. ¿Y ahora qué? Cuando nos llegó a nosotros 4, ¿y ahora qué, Señor? Si solo le hubiera dado a uno, si solo me hubiera dado a mí, pero nos llegó a los 4, ¿y ahora qué? Íbamos a la farmacia y un medicamento para una semana valía $59, solo para uno, y después otra medicina más cara, ¿y ahora qué? Y después hay necesidad de comprar un oxígeno, de alquilar un oxígeno que vale $250 el alquiler de un tanque de oxígeno, más $250 el manómetro, y hay que estar, ¿y ahora qué? ¿Y de dónde, Señor? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y hay que seguir transmitiendo, porque aunque esté enfermo, Señor, los demás no están enfermos, necesitan escuchar palabras, hay que seguir transmitiendo. ¿Cómo hacemos? ¿Y ahora qué, Señor? ¿Ahora qué? Se llega en la vida esos momentos donde usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora quién le pido ayuda? ¿Y ahora quién va a poder apoyarme? ¿Quién va a venir a ayudarme? ¿Y ahora qué, Señor? Aunque has sido esforzado, aunque has sido valiente, aunque quizás nunca te ha pasado esos momentos difíciles en la vida, pero a Josué le llegó el momento donde él sentía que no sabía nada que hacer, y Josué se fue por ahí triste a llorar, a orar, no sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hago, Señor? Y ahí está Josué. Pasemos la página. 435 años, 4.335 años después de Josué. 4.335 años después de Josué. Y me encuentro a otro personaje bíblico llamado Simón Pedro. Simón Pedro no tiene nada que ver con Josué. Simón Pedro podría decir que es un poco torpe en las decisiones, rústico, agresivo. Y el apóstol, el Simón Pedro, vivió muchos, ¿y ahora qué? Casi a diario. Josué encuentra en la Biblia que solo vivió uno. Y Simón Pedro lo vivía casi a diario. Yo quiero traer algunos, a ejemplo, algunos, porque si traigo todos, no nos alcanzaría la mañana. Pero por lo menos algunos que vivió Simón Pedro, algunos fracasos de la vida, algunos fracasos, frustraciones. Por ejemplo, número 1, la vez que le cortó la oreja a Malco. Y vino Jesús y tuvo que tomar la oreja de Malco y ponérsela, y luego que se la puso, tuvo que decirle a Pedro, lo reprendió: no es la manera, Pedro, no es la forma, no es así, no es la forma, Pedro. Y lo reprendió. ¿Cómo se sintió Pedro reprendido por su maestro Jesús en frente de todos? Y Pedro se sintió un poco
achicado, decimos los salvadoreños, ¿verdad? Porque la otra palabra ya no la usamos. Después le pregunta a su vecino, ¿se sintió fracasado? Pero ¿y ahora qué? Me acaba de reprender el maestro, ¿y ahora qué? Luego, más adelante, Simón Pedro quiso estorbar en los planes al maestro. Y viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. Ay, otra vez metí las patas. ¿Y ahora qué? ¿Qué me va a decir? Otra vez metí las patas. Y luego más adelante, cuando llevaron preso a Jesús, viene Simón Pedro y lo niega 3 veces. Y se acordó. Y entonces, cuando se acordó que había negado a su maestro, fue a un lugar solo y comenzó a llorar amargamente, dice la Biblia. ¿Y ahora qué? Frustrado. Cualquiera hubiera pensado, yo no sirvo para hacer. Yo no sé por qué me eligió a mí el maestro. Yo no sé por qué me eligió a mí. ¿Por qué me dijo Simón Pedro, sígueme, te haré pescadores de hombres? Yo no sé, yo soy un fracasado, yo meto las patas, siempre que hablo, siempre que digo algo, meto las patas, digo cosas que no tengo que decir, me meto en problemas al maestro, yo no hallo qué hacer, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Quizás el maestro se equivocó, quizás era mi compañero de ir de trabajo que tenía que llamar. Yo ni siquiera tengo tantos estudios. Hay otros que son graduados de la universidad, tienen 2, 3 títulos. Yo no tengo tantos estudios, no soy tan preparado. Yo creo que el maestro se ha de haber equivocado conmigo. ¿Por qué me eligió a mí? Si yo tengo tantos problemas, tantos fracasos, tantas cosas que me pasan a mí por ser arrebatado. Y luego, más adelante, cuando el maestro viene caminando sobre las aguas, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine. Y se tira y camina, pero después se iba a ahogar. Y Jesús lo tuvo que rescatar. Otra vez metí las patas por bocón. Por bocón me va mal. Y los demás, solo viendo a Pedro que siempre le cortaba la oreja, lo negaba, se ahogaba, tantas cosas, los demás solo viendo a Pedro. Y más adelante, le voy a decir otra más. Cuando ya el maestro había sido crucificado, había resucitado, en los últimos días ya, cuando el maestro se estaba apareciendo a ellos, el apóstol Pedro sufrió un desánimo más fuerte. Y estaban reunidos en una casa y ese día, ya al atardecer, el desánimo de Pedro hizo que les dijera a los demás, me voy a pescar, me voy a regresar a mis redes, me voy a pescar. Y se fue. Pero no solo él estaba desanimado, los demás también, y les dijeron, nos vamos contigo, Pedro. Y se fueron a pescar. ¿Y sabe qué pasó? Esa noche no pescaron nada. Qué frustrante, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Toda mi vida el maestro me ha estado corrigiendo. Jesús estuvo ahí toda la vida a la par de Pedro, dándole palabras de ánimo, corrigiéndole, enseñándole, animándole en todo momento. Hey, Pedro, calmado, así no es, pero sigue adelante. Hey, Pedro, calmado, así no hables. Esas palabras ya no, Pedro, pero sigue adelante. Hey, Pedro, esas decisiones ya no van con nosotros. Guarda el machete, no, hombre, Pedro, ya no va con nosotros. Pero sigue adelante. Hey, Pedro, no, hombre, ya no hagas eso. Pero sigue adelante. Y ya el maestro ya no estaba ahí. Ya no había quien le dijera, sigue adelante. Y estaba desanimado en una barca, no había pescado nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sintieron algunos en la cuarentena? ¿Y ahora qué? Ni el pastor me ha llamado. ¿Y ahora qué?
Ni siquiera internet tengo para conectarme. ¿Y ahora qué? Por allá ya fueron a dar víveres y aquí ni siquiera han venido. ¿Y ahora qué? A mis hermanos, los que están en los Estados Unidos, le han mandado y yo ni siquiera tengo un familiar, ni siquiera en Soyapango. ¿Y ahora qué? ¿Quién me va a ayudar a mí? ¿Qué? A veces nos encontramos en momentos difíciles como Pedro. Pedro vivía ¿y ahora qué? A diario. ¿Y ahora qué hago? Y ahora se metía todos los días en problemas, pero ahí estaba el maestro siempre alentándolo. Yo sé que cada uno de ustedes ha vivido su ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Yo recuerdo muchos momentos de mi vida donde viví ese, y la sigo viviendo, pero viví momentos difíciles de ¿y ahora qué hago? Mire, yo recuerdo una vez que yendo en la carretera fui a toparme a un carro nuevo de agencia, recién salido de agencia, y me le fue a topar atrás. No lo apaché ni nada, solo lo dejé, andaba el carrito rojo y lo dejé un poquito así, ¿verdad? Pintado de rojo, y se bajó, bueno, y era una mujer quien lo andaba. Ay, dije yo, y es una mujer. Las mujeres hacen ahí un drama, todo, una novela, pues va. Ay, ya me tocó. Ya me tocó que los hermanos me lleven pollo campero allá, ¿verdad? A Bartolina. Y de remate la mujer le habla a su esposo y va apareciendo en un BMW. Ay, dije yo, ¿qué digo a las Bartolinas? Flores me van a llevar allá. Y estaba en un momento que yo decía, Señor, ¿y ahora qué? Oiga, yo he vivido ¿y ahora qué? Cuando solo nos hemos quedado con el pasaje. Mi esposa y yo solo con el pasaje para ir a trabajar. Vivimos una etapa donde solo teníamos el pasaje. ¿Y ahora qué? Cuando uno tiene que andar buscando en la casa comida reciclada, así se lo digo, para cocinar. Aquí me sobró un poquito de frijoles, ¿ves? Y aquí hay un poquito de arroz, vaya, hagamos casamiento. Mira, aquí me sobró un poquito de macarrones. Mira, y aquí tengo un poquito de harina. Bueno, hagamos pupusas de macarrones. Mira, aquí tengo pan francés y ahí tengo unos limones. Comamos panes con limón. Si no los ha probado, hoy vaya a probarlos. Hemos vivido, ¿y ahora qué? Como familia pastoral, como familia hemos vivido mucho. Oiga, yo he vivido momentos, ¿y ahora qué? Cuando he tenido 2 recibos de la luz atrasados y me la han ido a cortar a la casa. En 2 ocasiones me fueron a cortar la luz porque no podía pagar mi recibo. Y yo decía, ¿y ahora qué? Gracias al Señor porque esa fue la oportunidad y vino Benjamín, amén, para los entendidos. Yo he vivido muchos ¿y ahora qué en la vida? Yo no sé si usted ha experimentado que le corten el agua, pero a mí me fueron a cortar el agua también. Porque no podía pagar mis recibos, porque la economía no nos alcanzaba en el hogar. Pero vivimos esa etapa ¿y ahora qué, Señor? Y sirviendo, y siendo líderes, y adorando y buscando la presencia de Dios. Pero vivimos la etapa ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Le voy a contar una historia para terminar. Habían 2 hermanos que se criaron solo con su madre. 2 hermanos que se criaron con su madre y estos 2 hermanos, pues, usted sabe que siempre los hermanos son diferentes en el hogar. Uno de ellos es, bueno, bien aplicado, diligente, disciplinado, responsable. El otro de ellos, un poco apagado, un poco, ¿verdad?, cómodo, un poco distraído, irresponsable, si queremos decir.
A tal grado de que a uno de ellos, pues la mamá siempre tuvo que ir a levantarlos por la mañana para que se fuera a bañar. Ya un muchacho joven para ir a estudiar, siempre tuvo que ir a levantarlo. Hijo, ya es tarde, hijo, ya es tarde. Mientras que al otro, como que tenía un relojito incorporado. Tempranito, a la hora que él, 5 de la mañana, ya estaba el solito levantado. Estos muchachos crecieron solo con su madre, los dos. Su madre tenía una costumbre que todas las noches en la cena se sentaban los tres a comer juntos y platicaban de cómo les había ido en el día. Los dos jóvenes, aparte de estudiar, trabajaban también. Y entonces se sentaban los tres a platicar de cómo le había ido en sus estudios, en su trabajo, y ahí platicaban mientras comían, mientras cenaban. Todos los días a la mesa, los tres, comiendo, platicando, cenando. Y siempre, antes de que los dos muchachos se levantaran, siempre esta madre les decía unas palabras: hijos, nunca dejen de luchar. Y a los jóvenes se levantaban de la mesa, lavaban sus trastos, se iban a acostar. Todos los días, antes que ellos se levantaban, la mamá les decía: hijos, nunca dejen de luchar. Después de la plática que tenían y la cena, ¿verdad? Les decía: hijos, nunca dejen de luchar. Un día la mamá murió, jóvenes crecieron, hicieron su vida cada uno, se casaron, cada uno hizo su vida. El menos estudioso, el más indisciplinado, pues ese siempre anduvo de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo, por su forma de ser, de trabajo en trabajo. Le costaba, tenía sus hijos, pero siempre estaba de trabajo en trabajo, pero nunca dejó de luchar. Nunca dejó de luchar porque se acordó de lo que la mamá siempre le dijo. Nunca dejó de luchar. El otro hijo, pues, graduado de la universidad, logró coronar, ¿verdad?, muchas carreras, se hizo empresario con su familia, 3 hijos, se hizo empresario, le fue bien en la vida, siempre fue destacado en todo, destacado en los estudios, primeros lugares, destacado en todo. Pero un día vino una situación difícil como la que acabamos de vivir, ¿verdad? Como esta pandemia que ha quebrado muchos negocios. Vino una situación difícil que afectó su empresa y su empresa se vino a la quiebra. Y cuando su empresa quebró, entonces él experimentó su primer fracaso. Con 3 hijos, una familia que alimentar y ya no tenía empresa. Y entonces él se fue a casa y durante una semana estuvo encerrado en su cuarto llorando, frustrado, sin saber qué hacer. Estando en su cuarto llorando, frustrado por el fracaso que había perdido, todo lo que había hecho, construido, una noche se acordó de su mamá y se acordó de las palabras que su mamá siempre le decía: hijo, nunca dejes de luchar. Y estando ahí en su habitación llorando porque lo había perdido todo, se acordó. Él nunca se había acordado de esas palabras porque nunca las había necesitado. Pero esa noche necesitó las palabras de su mamá. Se acordó de esas palabras que le dijo: hijo, nunca dejes de luchar. Esa noche él se levantó, él tomó otra actitud y al día siguiente salió a emprender nuevos negocios en la vida. Gracias a que él se acordó de las palabras que una vez su madre le dijo en una noche después de cenar: hijo, nunca dejes de luchar. Esto fue lo mismo que le pasó a Josué. Josué no necesitaba que le dijeran: esfuérzate. Pero Josué un día necesitó acordarse de las palabras de alguien que le decía: esfuérzate. Porque el ¿y ahora qué? Le llegó a Josué también. ¿Y ahora qué? Les va a llegar a todos, les llega a todos. Si no es que lo estás viviendo ya, pues un día te va a llegar. Y ese día vas a necesitar acordarte de las palabras del Señor que te dicen: yo estoy contigo, yo soy tu protector, yo soy tu roca fuerte, tu castillo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré.
siempre te sustentaré. Y aunque tú quizás seas un Pedro, que te metas en problemas a diario, que metes las patas a diario, que cometes errores a diario, pero quiero decirte que el Señor está contigo también todos los días para decirte: ánimo, ánimo, levántate, 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 levántate. ¡Ey! Metiste las patas, sí. ¡Ey! Dijiste lo que no tenías que decir. ¡Ey! Es cierto, pero levántate. ¡Ey! Pero levántate. ¡Ey! Pero sigue adelante. Quizás no seas un Josué, que quizás Josué casi no cometía muchos errores. Quizás seas como Pedro, pero igual Dios está contigo para darte ánimos. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando, ¿y ahora qué? Una crisis familiar, ¿y ahora qué hago? Una crisis laboral, ¿y ahora qué hago? Una crisis económica, ¿y ahora qué hago? Viene el recibo duplicado, Señor, triplicado, ¿y ahora qué hago? Si tienes una enfermedad donde el medicamento es demasiado caro, ¿y ahora qué, Señor? Quiero decirte que puedes descansar en las promesas de Dios. Te dice: yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Cuántos creen en esa palabra de Dios? Póngase de pie entonces y digámosle: Padre, gracias, Señor.